Buenas tardes, vamos a hacer el briefing de los recorridos de la Ultra Trail Guadalajara Montano 2025, que este año pues, celebra la 16ª edición con 1.400 corredores inscritos entre las 4 distancias del evento. Todo esto se hace posible gracias a los más de 200 personas voluntarias y de staff que ya desde hace varios días llevan trabajando pues, para que disfrutéis de Alquézar y del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Entonces, bueno, vamos con el repaso, el recorrido de la Ultra Trail en primer lugar, que este año, tras una profunda remodelación del recorrido, queda con 882 kilómetros y 4.600 metros positivos. Repasamos también las horas de salida, que son las 5 de la mañana y los 3 cortes previstos. El primero de ellos a la 1 de la tarde en el primer paso por Rodellar, el segundo a las 6 de la tarde en el Collado de las Almunias y por último el corte de meta, que es a las 11 de la noche. Vamos con el primer tramo de Alquézar a Viña, que son 13,5 kilómetros y 825 metros de desnivel. Los primeros 2,5 kilómetros se realizan por la ruta de las pasarelas. Saldremos desde el castillo, desde la colegiata, y después de un pequeño tramo urbano bajaremos hacia la zona de Fuentebaños y ahí giraremos por la senda que baja hacia lo que es la central. Una vez ahí, nos meteremos ya en el corazón de la ruta de las pasarelas hasta llegar a lo que es la Cueva Picamartillos, donde empezaremos la subida por el Barranco de la Fuente para pasar otra vez por Alquézar, por la plaza. Ahí en la plaza tendréis disponibles los grifos para rellenar agua, en este caso no hay avituallamiento, y ya saldremos del pueblo dirección norte hacia la zona del Barranco de la Payuela. Haremos lo que es el trozo del Barranco de la Payuela hasta llegar a Basacol. Aquí en Basacol estará muy bien indicado para evitar confusiones, ¿vale? Porque ya veis que viene de bajada también la carrera y estará marcado. En este caso estará muy bien señalizado. Seguiremos por la pista del agua hasta la Fuente de San Pelegrín y hasta llegar al pueblo de San Pelegrín. Una vez ahí, giraremos dirección derecha por un trozo de pista y antes de llegar a la zona de Fuente de Mentirosa, tendréis que tener cuidado porque aquí, aunque estará avisado, es el cruce, la separación de recorridos. La ultra y la vuelta se van a la izquierda y la trail del Vero se va recto a buscar la zona de Quizans. En todo caso, como digo, estará muy bien señalizado con carteles y con cinta. Desde Mentirosa tendremos un trocito de ascenso hasta más o menos el barranco de los Milos, de los Arnales, que es un trozo de pista donde se puede correr bastante bien. Este trozo es una pista un poquito pedregosa y cuando lleguemos a la zona de los Arnales, aquí ya nos meteremos de lleno en el Camino Natural del Somontano y empezaremos una zona de sube y baja de toboganes por una senda muy fácil de correr que nos llevará al avituallamiento de Viña. Vale, del siguiente tramo va de Viña a Mesón de Seville, que son 5 kilómetros y 450 metros positivos. Es un tramo en continuo ascenso, casi todo por pista y que no tiene ninguna dificultad, aparte de un pequeño tramo de cortafuegos. Saldremos del avituallamiento de Viña en dirección norte, por un trozo de pista y más o menos a 1,5 kilómetros nos desviaremos a la izquierda por el cortafuegos del Cotón. Más o menos a mitad cortafuegos hay un tramo con bastante pendiente, unos 100 metros, donde aquí tendremos que tener cuidado, pues como tendremos que echar mano para hacer alguna trepada, pues no tirar piedras para los compañeros corredores que vienen detrás. Una vez salvemos este fuerte desnivel, el camino, aunque en constante ascenso, se vuelve un poquito más plano y llegaremos al cruce de la pista principal que va a Mesón de Seville y haremos estos 2 kilómetros de pista aproximadamente hasta llegar a lo que es el avituallamiento. Tramo fácil y sin dificultad, a excepción del cuidado que hay que tener en el cortafuegos. Vale. Siguiente tramo de Mesón a Pedreguil, 8 kilómetros con 300 metros. También es un tramo sin ninguna dificultad. Se hace todo por pista, una pista pedregosa, pero pista. Aquí un poco tener cuidado pues de pisar bien, pero que no hay ninguna dificultad
técnica y, bueno, como veis, es una zona de toboganes, sub y baja, sin ningún fuerte ascenso en ninguno de ellos, que progresivamente nos llegará hasta la zona de Pedro Wil, que es el punto más alto de la carrera, con unos 1.400 metros de altura. De Pedro Wil a Rodellar sí que viene un tramo nuevo, que es un tramo duro, por tanto por la distancia, por el desnivel, como por el tipo de terreno, 13 kilómetros 800 positivos. En primer lugar, desde cuando salgamos del avituallamiento de Pedro Wil, continuaremos más o menos 1,5 kilómetros por el mismo tipo de pista que hemos venido. Y aquí pasadas las cuevas de Sarsa, giraremos a la izquierda en dirección hacia abajo del barranco de Balcez. Primer tramo fácil, cuando llegamos a Punta de Paco ya se convierte en senda y bueno, la senda es un sendero PR del parque, pero en ocasiones es un poquito, no es muy intuitivo seguirlo, por eso este tramo lo encontraréis marcado con bastante... las marcas estarán muy juntas para que no tengáis ninguna duda de cómo seguir el recorrido. Una vez llegáis abajo al Balcez, empieza un tramo duro de subida, teniendo en cuenta que en este caso en 4 kilómetros se hace casi todo el desnivel del tramo y únicamente tenéis aquí una zona de descanso intermedia. Entonces, bueno, esta subida tomarásla con calma, aunque todavía no apriete un poquito mucho el calor, pero bueno, hay mucho desnivel que salvar. Tenéis un tramo intermedio, donde aquí en esta zona más o menos habrá voluntarios de la organización para ver qué tal vais y llegaréis a la zona del collado del Balcez, de la cresta de Balcez, para coronar, donde también habrá personal de la organización que os indicará pues, la senda a seguir para llegar a Rodellar. Tener un poquito de cuidado en el primer 1,5 kilómetros de bajada, que es un tramo que está un poco roto y tiene desnivel, pero después la bajada ya se hace mucho más sencilla hasta llegar a Rodellar. Aquí en Rodellar encontramos el primer corte horario, que es la 1 de la tarde. Podéis disponer de la bolsa de vida que habéis dejado en Alquezar en la salida y también podéis recibir asistencia externa y hay disponible también asistencia sanitaria. Siguiente tramo, Rodellar, 13 kilómetros, 600 positivos. Saldremos de Rodellar, dirección a Barranco de Mascún. Y el primer 1,5 kilómetros lo haremos tanto de ida como de vuelta de este tramo. Cuando lleguéis a lo que es la surgencia, aquí habrá voluntarios que os indicarán que tenéis que seguir por el barranco y llegaréis a lo que es la entrada de la costera. La entrada de la costera es el tramo técnico más duro de este tramo. ¿Vale? 3 kilómetros tenéis que salvar casi todo el desnivel del tramo. Bueno, la costera ya muchos la conocéis, es un tramo con mucha piedra que a veces se puede atragantar. Una vez lleguéis arriba de la costera, tenéis ya un trozo de toboganes, pero ya es mucho más cómodo de correr hasta que lleguéis a Otín. En Otín giraremos a la izquierda para coger la senda dirección Los Zamora. Es una senda muy, muy cómoda de correr. Y una vez en Los Zamora ya empezamos a bajar, a perder altura por senda pista hasta llegar a lo que es la entrada del barranco de Andrebot. Y aquí sí que tenéis que tener cuidado porque hay mucha piedra suelta y el terreno a veces no está muy bien, hay alguna aguadera. Entonces aquí tenéis cuidado sobre todo con los tobillos hasta llegar otra vez a la fuente de Mascún, donde los voluntarios nos indicarán el camino de vuelta a Rodellar, que es el mismo que habéis recorrido antes. En este segundo paso por Rodellar podéis recibir asistencia externa, también tendréis asistencia sanitaria, pero recordad que en este segundo paso no tendremos bolsa de vida, ¿vale? La bolsa de vida únicamente la podéis disponer en el primer paso. También valorar las fuerzas, ¿vale? Porque los siguientes tramos, lo que queda de carrera los dos siguientes tramos son bastante duros, entonces, bueno, antes de seguir, pues valorar bien vuestro estado y las fuerzas que os quedan. Siguiente tramo, Rodellar Collado a las Almunias, tramo largo, duro, también por desnivel y por distancia y bueno, también quizás un poquito de calor a estas horas del día. Saldremos Rodellar dirección Cheto por la línea verde, ¿de acuerdo? Y de Cheto ya empieza un fuerte ascenso. Tened en cuenta que los 800 metros lo vais a hacer en poco más de 4 kilómetros. Hay subida y tramos de fuerte pendiente, ¿vale?
hasta llegar a lo que es la zona de los pozos de nieve. Una vez en esta zona, cuando coronéis, ya será un sube-baja con tendencia a bajar, ¿de acuerdo? Hasta llegar, pasaréis otra vez por la zona de la cresta, por el collado, donde habéis pasado hace unos kilómetros. Aquí no tendréis ninguna duda porque ya está todo remarcado de bajada. Seguiréis bajando por la senda y más o menos cuando queden 2 kilómetros o y medio para el avituallamiento, esta senda ya se convertirá en pista, fácil de correr, hasta el avituallamiento de Collado de Almuñas. Aquí en Collado, corte muy estricto a las 6 de la tarde porque el siguiente tramo no se puede hacer de día. Intentar rellenar bastante agua, todo lo que podáis, litro y medio. Y aquí también habrá personal de la organización, personal médico, pues para valorar vuestro estado, ¿de acuerdo? Porque el siguiente tramo pues también es bastante duro y en el caso de que los médicos de la organización valoren que tenéis que quedaros ahí, que retiraros, que abandonar, pues bueno, hay que hacerles caso. Siguiente tramo, Collado Almuñas Mesón, 6 kilómetros y medio con 800, tramo corto pero técnicamente muy difícil. Desde Collado a las Almuñas, los 2 primeros kilómetros y medio sí que son muy sencillos, que es una senda fácil de bajada hasta cruzar el tranco de las olas, que es el cruce con el barranco de Balcer. Y ya nos meteremos en lo que es la subida del muro, ¿vale? Aquí sí que habrá un voluntario para deciros exactamente dónde empieza la subida. Y aquí tendréis 1,8 kilómetros donde tendréis que salvar casi 700 metros por un terreno que es muy técnico y muy exigente. Mucha piedra suelta, mucha pendiente y tramos de trepada. Terreno muy técnico. Aquí, pues bueno, con mucha calma y tomároslo con mucha filosofía. Una vez lleguéis al Castillo de los Santos, habrá más voluntarios, ¿vale? Pues para si tuvieras cualquier problema y también para cronometrar. Y de Castillo de los Santos hasta Mesón de Seville es un tramo ya fácil, con algún sube-baja, pero ya el terreno es mucho más fácil de correr. Es una senda buena y, bueno, ya llegaréis a Mesón de Seville. Aquí, si hiciera mucho calor en este tramo, antes de encarar la subida del muro, pues bueno, os podéis pegar un bañito aquí, que siempre afrontar el muro con fresco, pues siempre es mucho mejor. Y el último tramo, Mesón de Seville Alquézar, menos de 10 kilómetros y casi sin desnivel, casi todo bajada. Los primeros 5 kilómetros se hacen por pista, más o menos la bajada del Tito, que hay una bajada bastante fuerte y con mucha piedra, o sea, tened cuidado, pues que ya que queda poco, pues no tenéis ningún percance de torceduras. Llegaréis a la zona de Quizás, ¿de acuerdo? Aquí los primeros de la ultra quizás os podéis encontrar con los corredores que suben de la E30, pero aquí habrá voluntarios para indicaros el camino y ya es dejaros caer por la senda que baja hasta Basacol, otra vez Basacol, y todo por senda hasta Alquézar. En Alquézar entraremos por la zona de la Baseta, calle Mayor, recorreremos la calle Mayor y entraremos en la calle Nueva Triunfales. Vale, vamos ahora al recorrido de la Vuelta a Seville con 48 kilómetros 2.400. En este caso hay únicamente una hora de corte programada. Salimos a las 7 de la mañana de Alquézar y únicamente el corte es a las 10:30 en el primer paso por Alquézar. Y este tramo es compartido con la carrera del Río Vero de 30 y la carrera de 17 kilómetros del domingo. En este sentido, el primer tramo es Alquézar-Colungo con 9,5 kilómetros y 550 metros de desnivel. Es un tramo relativamente fácil, ¿de acuerdo? 70% pista y 30% de sendero. La única dificultad que podéis tener, sobre todo los de la Vuelta a Seville, que todavía será de noche, es la bajada a Villacantal, ¿de acuerdo? Que es una bajada pues un poquito técnica por las setas y por el terreno. Y una vez lleguéis a Villacantal, cruzaréis el río Vero y progresivamente iréis haciendo toda la subida de la cresta de los Lumos. Una vez llegáis casi a la altura de la carretera, giraremos a la derecha y a una zona más fácil de correr, ¿vale? De toboganes, hasta llegar a la población de Asque. En Asque pasáis por la plaza y en la plaza, aunque estaría indicado, pues tenéis que girar a la izquierda para coger lo que es el Puente del Diablo y llegar al pueblo de Colungo.
Vale. Segundo tramo, también común para la Trail del Vero y para la carrera 17 del domingo, de Colungo a Alquézar, 8,5 kilómetros con 350 positivos. Un tramo más o menos mitad-mitad, pista, sendero. Saldremos de Colungo por la pista de dirección Barranco de Picodas, haremos más o menos 2 kilómetros por pista y haremos lo que es la bajada para cruzar el Barranco de Picodas y una pista en ascenso continuo hasta volver más o menos a las inmediaciones de Asque por el cementerio. Una vez en este punto, el tramo que va desde el cementerio de Asque hasta la entrada de lo que es la bajada de Fuente Baños es un tramo de pista que se puede correr muy fácil. El tramo de bajada hasta Fuente Baños es un poquito más técnico porque hay un poco de bolo, pero bueno, se hace sin ninguna dificultad. Cruzaremos el río de Vero otra vez por Fuente Baños y nos meteremos en la subida que por el barranco, ¿vale?, nos va a llevar a la ruta de las pasarelas. Haremos la ruta de las pasarelas y subiremos al Alquézar por lo que es el barranco de la Fuente y hasta la Plaza Mayor, donde encontraremos el avituallamiento y ahí podemos recibir asistencia externa, y aquí están programados un corte horario tanto para la Vuelta a Seville a las 10:30 como para la Trail del Río Vero a las 11:30. Vale, pues ahora seguimos únicamente con la Vuelta a Seville, el siguiente tramo, Alquézar Viña, 11 kilómetros con 625 metros positivos. Vale, es un tramo que es el mismo que hemos detallado ya en la Ultra, ¿de acuerdo? Es un tramo rápido sin dificultad. De Alquézar saldremos por el Barranco de la Payuela, Basacol, cogeremos la senda del Camino del Agua, San Pelegrín, los 2 kilómetros, el kilómetro de pista hasta Mentirosa y seguiremos por la pista de los Arnales y coger la senda del Camino Natural del Somontano, que es un sub y baja que se puede correr sin ninguna dificultad. Avituallamiento de Viña y siguiente tramo Viña, Mesón de Seville, 9,5 kilómetros con 950 metros positivos. Vale, a diferencia de la Ultra, que sigue dirección Seville, la Vuelta a Seville nos vamos dirección a Collado de las Almunias, pero siguiendo el camino natural del Somontano. Es una senda que es fácil de correr, no tiene ninguna dificultad técnica y que bueno, va pasando por diferentes barrancos que haciendo sube y baja pues es lo que hace el desnivel. Llegaremos a la entrada del muro, donde también habrá voluntarios de la organización y aquí pues bueno, de Viña a Paso Cepo tenemos, de Viña a lo que es la entrada del muro, tenemos 5,5 kilómetros fáciles y el muro ya hemos dicho que es más o menos 1,8 km, muy técnico de subida, donde aquí ya os puede apretar un poquito el calor y la progresión es bastante difícil. Del Castillo de los Santos hasta Mesón de Seville tendremos 2,5 kilómetros más, pero ya es mucho más fácil de correr, aunque haya algún tobogancillo, pero el terreno es mucho más sencillo y sin ninguna dificultad técnica. Aparte, la subida del muro, pues algunos de vosotros la compartiréis con los corredores de la Ultra que vendrán en dirección del Collado de las Almunias. Bueno, y de Mesón de Sevilla a meta, los 9,5 kilómetros y 35 metros de desnivel pues corresponden al mismo tramo que hemos dicho antes del último tramo de la Ultra Trail. Vale, el Trail del Río Vero, vamos a ver los tramos que nos queda por ver. En este caso es una carrera de 30 kilómetros y 1.400 metros positivos, donde, como ya hemos dicho, únicamente hay un único corte horario a las 11:30 en Alquézar, siendo la salida a las 8. Entonces, bueno, el tramo Alquézar-Colungo es el que hemos ya dicho compartido por la Vuelta a Seville, el Colungo-Alquézar, lo mismo tramo, y vamos a ver ahora el tramo Alquézar-Mentirosa-Alquézar. Vale. Seguiremos cuando salgamos de Alquézar del avituallamiento, igual que el resto de distancias, seguiremos por por el Barranco de la Payuela, Balsas de Basacol, Camino del Agua, San Pelegrín y Basacol. Hay Mentirosa. Una vez en Mentirosa, aquí estará indicado, ¿de acuerdo? Aquí los de la Ultra y la Vuelta se van a la derecha, vosotros tenéis que seguir recto. De hecho, aquí está el avituallamiento, por tanto no tendréis ninguna dificultad, ya que lo veréis.
Desde el avituallamiento de Mentirosa viene una subida, ¿de acuerdo?, hasta coronar lo que es el Collado de los Tiestos. Aquí habrá voluntarios de la organización, porque aquí sí que os cruzaréis con corredores de la ultra y de la vuelta. Y aquí ya giráis dirección a la derecha, ¿de acuerdo?, para pasar por lo que son los abrigos y coger la senda que baja hacia Alquézar, pasando otra vez por Basacol y por el barranco y por el collado de San Lucas. Vale, por último la trail Alquézar Rosado, 17 kilómetros y 900, que bueno, ya hemos visto los diferentes tramos, Alquézar Colungo y Colungo Alquézar, que comparte recorrido con la de 30 y con la de 48. Y bueno, aquí hora de salida a las 9 de la mañana, un corte en Colungo a las 11:30 y corte en meta de Alquézar a las 2. Bueno, una vez hecho los recorridos, vamos ahora a repasar lo que es el marcaje. Todo el circuito está marcado con cinta reflectante, los tramos nocturnos, los tramos diarios es posible que la cinta no lleve reflectante. Y las cintas son las rígidas amarillas que veis en la foto o también la cinta de plástico de toda la vida, ¿de acuerdo? Siempre con el logo de UTGS. A pesar de que el recorrido está marcado, lo hemos revisado durante toda la semana, pues obviamente no son muchos kilómetros y no se puede prever al 100% ningún tipo de boicot. Por lo tanto, siempre recomendamos llevar el track en un reloj o otro dispositivo como Wikiloc o similares. Como hemos dicho antes, el terreno está marcado en función del terreno. Por tanto, tramos más técnicos, pues el marcaje está muy reforzado. Tramos de pista sin ninguna dificultad de perderse, pues ahí las marcas estarán mucho más separadas. En todo caso, nunca estaréis más de 150 metros y sin ver una cinta, ¿de acuerdo? Vale, respecto a la gestión de residuos, como viene siendo habitual, gracias a la empresa Nova PET, pues hacemos el reciclaje de todo lo que son los envases de PET, agua y Coca-Cola. Entonces, bueno, los responsables de avituallamientos ya saben cómo gestionar los residuos, pero bueno, sí que pedimos un poco de colaboración por parte vuestra, pues para depositar los envases en el sitio que corresponden. En los sacos blancos se echará el PET, que son los envases de agua Coca-Cola y los envases de la pasta y los tenedores, y el resto de envases, barritas, geles, orgánico, pues irán en la bolsa negra de residuos. Por otro lado, en Colungo, Alquézar y Rodellar también tendréis grifos de agua, así minimizamos también los envases de PET que consumimos durante la carrera. Vale, en el caso de que encontréis algún accidente, el protocolo a seguir, pues bueno, en primer lugar, como indica el reglamento, es obligatorio asistir a cualquier corredor en problemas, tanto porque lo dice el reglamento como lo dice el sentido común y la humanidad. Y primero, si no le podemos asistir un poco con nuestros medios, pues lo siguiente que tenemos que hacer es comunicar la incidencia. Lo podéis comunicar a través de la organización en los teléfonos que tenéis en el dorsal, ¿vale? Pues nos llamáis y comunicáis un poco la situación aproximada y el dorsal. Y en el caso de que no tengáis cobertura para comunicar con nosotros, podéis llamar directamente a 112 e indicar que sois participantes de la UTGS, que ya están informados de esto, de la celebración de la carrera, y indicar el nombre del corredor, la situación aproximada en la que se encuentra. 112 ya se pondrá en contacto directamente con nosotros. Más o menos por donde discurre el recorrido y cobertura más o menos en todos los trozos. La única zona de sombra que os podéis encontrar es de Collado de Pedro Buil hasta la cresta de Balcet, toda la zona del barranco, y tampoco hay cobertura desde la zona de Collado de las Almunias, cuando llegáis abajo hasta Mesón de Seville, Castillo de los Santos. Son los dos trozos un poco más de sombra. Vale, respecto a la predicción meteorológica del fin de semana, pues bueno, esperamos temperaturas más o menos suaves, frescas durante la noche, sin ser calurosas durante el día, pero bueno, a pesar de no ser muy calurosas, 25 grados por la zona de la Sierra de Guara con sol, se define pues un poquito de calor en las zonas centrales del día. Por la zona de Pedro Buil, más o menos, misma predicción, 11 de mínima, 23 de máxima, sobre las 2 de la tarde, o sea, muy similar a la zona de Alquézar, y zona de Rodillar, pues igual que Alquézar, ¿de acuerdo? Estaremos en torno
a lo que es los 25 grados de máxima. Vale, con esta predicción meteorológica, pues vamos a repasar el material obligatorio para la ultra, DNI o fotocopia, mochila, chaqueta cortaviento ligera con capucha, prenda de abrigo manga larga, en este caso se permitiría la combinación de manguitos, frontal con pilas de repuesto, manta de supervivencia, comida, sistema de hidratación de 1 litro, vaso, ya que los habitualmente no habrá, teléfono móvil con batería y el número de emergencias, y recomendaríamos una malla larga, guantes y bastones, sobre todo pues para los que pensáis hacer un tramo de la segunda noche, ¿vale? Pues que tengáis un poco más de abrigo. Respecto a la vuelta civil, DNI, mochila, chaqueta cortaviento ligera con capucha, manta, comida, vaso, sistema de hidratación de 1,5 litros, móvil con batería y número de emergencias, y recomendamos frontal, ya que la salida es a las 7 y hasta las 7:30 no hay luz, al menos un frontal ligero y guantes. Tal Riovero, DNI, mochila, chaqueta ligera, manga larga o manguitos, cualquiera de esas tres, la manta, el vaso, sistema de hidratación y teléfono móvil. Y para la de 17, DNI, mochila similar, tipo cinturón, manta, vaso, medio litro de hidratación, móvil, con el número de emergencias. Bueno, pues solo me queda desearos mucha suerte y esperamos recibiros a todos en la meta. Nos vemos el fin de semana en Alquezar.